Euro 2024, octavos de final. España pierde 1-0 contra Georgia y el torneo se les escapa de las manos. Entonces, el balón le cae a Rodri en el frontal del área y saca un disparo raso al poste. 1-1. España termina ganando 4-1. Se corona campeona de Europa y Rodri es nombrado el mejor jugador de todo el torneo. En ese instante era el mejor centrocampista del planeta. Solo unos meses después, en septiembre, su carrera estuvo a punto de acabar. Esta es la historia de cómo se levantó del abismo. Para entender en quién se convirtió Rodri en 2026, hay que comprender los 2 años anteriores, porque no parecen tener sentido juntos. Regresemos a octubre de 2024. Rodri está en la cima del mundo, literalmente. Acaba de ganar el Balón de Oro, el mayor reconocimiento individual del fútbol, superando a Vinicius Jr. para convertirse en el primer jugador nacido en España en ganarlo desde Luis Suárez en 1960. Y se lo había ganado a pulso. En la temporada 2023-2024 levantó su 4ª Premier League consecutiva con el Manchester City y luego fue el ancla de la selección española que conquistó la Eurocopa 2024, donde fue elegido jugador del torneo. Acumuló un récord mundial de 74 partidos invicto entre club y selección. Había consenso absoluto. Era el mejor mediocentro del planeta. Pero en septiembre de 2024 todo se vino abajo. Tras disputar solo 3 partidos de la nueva temporada en un duelo contra el Arsenal, Rodri cayó sobre el césped agarrándose la rodilla derecha, ligamento cruzado roto, menisco afectado, pasó por el quirófano. Toda la temporada a la basura. El impacto en el Manchester City fue sísmico. Sin él, los campeones de Pep Guardiola se desmoronaron, entregaron el título de la Premier League y terminaron la temporada sin un solo trofeo importante por primera vez desde 2017. Así de crucial puede ser un pivote defensivo. Cuando él desapareció, todo un imperio se derrumbó. Aquí está la parte que la gente olvida. El regreso no fue limpio. No fue una recuperación de película donde vuelve inmediato a su mejor nivel. Fue, en sus propias palabras, un infierno. Forzó para volver en el Mundial de Clubes de 2025 en verano y volvió a lesionarse, teniendo que retirarse. Luego llegaron más baches, problemas en el isquiotibial, molestias en la ingle. A principio de la temporada 2025-2026 se retiró cojeando de un partido contra el Brentford antes del minuto 20 porque la misma rodilla seguía dándole problemas. Guardiola tuvo que dosificarlo como si fuera de cristal. El propio Rodri admitió que llegó a dudar si volvería a jugar al fútbol. Y por los números, este es el punto clave. Rodri estuvo muy lejos de ser el mejor durante un largo tramo. Entre finales de 2024 y casi todo 2025, fue una sombra de sí mismo, entrando y saliendo del campo, lesionado, reapareciendo antes de tiempo y volviendo a seleccionar. El jugador que había tocado el cielo en 2024 cayó, como él mismo dijo, directamente al infierno. Si hubieras visto las estadísticas frías en ese periodo, jamás habrías puesto su nombre cerca de la conversación sobre el mejor jugador del mundo otra vez. Por eso, cuando llegó el Mundial 2026, la verdadera pregunta no era ¿hasta dónde puede llevar Rodri a España?, sino ¿sigue siendo el mismo futbolista? España afrontó el Mundial 2026 como campeona de Europa y como una de las grandes favoritas invictas desde la Eurocopa 2024, pero con el tropiezo en el final de la Nations League en 2025. Y Rodri fue nombrado capitán, pero sobre él se planteaban serias dudas. ¿Podía un jugador que había sufrido una lesión tan grave, seguida de 18 meses de recaídas y falsos arranques, sostener la medular de una campaña mundialista al máximo nivel? La fase de grupos respondió en silencio. España debutó con un empate sin goles ante Cabo Verde. Rodri fue titular, jugó 87 minutos y firmó un 92% de precisión en el pase. Luego llegó un 4-0 contra Arabia Saudita, 90 minutos completos con un 95% de acierto. Después, una ajustada victoria por 1-0 ante Uruguay, 90 minutos y un 94% de precisión. 3 partidos, 3 porterías a 0. España no permitió un solo gol en toda la fase de grupos. No fue brillante, no hubo jugadas para los highlights, fue control.
y el control es el idioma nativo de Rodri. Entonces, el torneo pasó de ser sólido a ser histórico. España avanzó con firmeza por el cuadro, con Rodri como titular en cada uno de los partidos. Un 3-0 sobre Austria en los 16avos de final, donde lideró al equipo en intervenciones con el balón. Un ajustado 1-0 frente a Portugal, que se decidió en los minutos finales. Un 2-1 contra Bélgica, que también se decantó en el último suspiro. En todos ellos se repitió el mismo patrón. España apenas permitió un gol en contra, todo el juego fluía a través de su capitán en la medular. Entonces llegaron las semifinales contra Francia. Este fue el partido que hizo que el mundo del fútbol se detuviera a reevaluarlo. Rodri ganó más duelos por sí solo, 11, que todo el centro del campo de Francia junto, que apenas sumó 7. Completó el 87% de sus pases, realizó 4 entradas, recuperó balones y adormeció el partido de tal manera que Unai Simón apenas tuvo trabajo. Francia, uno de los ataques más devastadores del planeta, fue completamente asfixiada. España ganó 2-0 y selló su pase a la final. En todo el torneo, el registro defensivo construido por delante de Rodri fue escalofriante. En 8 partidos, España solo recibió un solo gol. Su trabajo inteligente, escudado a la saga, fue la razón principal. Los rivales simplemente no podían filtrar pases por el carril central porque en el centro del campo le pertenecía por completo. Y los mismos datos lo comprobaron. En todo el Mundial 2026, ningún futbolista tuvo más toques que Rodri, 794. Ningún jugador completó más pases, 655. Dio más pases filtrados que nadie en la competición, 106. Fue el jugador con más duelos ganados, más entradas con éxito y más recuperaciones de todo el torneo. Y luego está el récord que lo metió de lleno en los libros de historia. Según la FIFA, Rodri completó 790 pases en este mundial, la cifra más alta jamás registrada por un solo jugador en una sola Copa del Mundo, batiendo su propia marca previa de 638 en Qatar 2022. Un registro que le había arrebatado al legendario Xavi. Los dos torneos con mayor dominio del pase en la historia de los mundiales pertenecen al mismo hombre. Y el segundo de ellos llegó después de romperse el ligamento cruzado. Pero el gran momento fue la coronación. España contra Argentina. Rodri contra Messi. Un Lionel Messi de 39 años buscando un histórico tercer Balón de Oro del torneo. Una última coronación frente al capitán español que había resurgido desde las profundidades. El plan que diseñó España fue implacable: anular a Messi y privar completamente de la pelota a Argentina. Funcionó a un nivel aterrador. Argentina no logró realizar ni un solo tiro a puerta, no solo Messi, todo el equipo. 0. Una cifra de goles esperados de 0. Messi terminó el partido con apenas 2 toques dentro del área española. Rodri y la medular de España los asfixiaron por completo. En el medio de esa tormenta, Rodri estuvo imperturbable. En su tiempo en el campo, completó 101 de sus 105 pases, ganó el 80% de sus duelos y creó 2 ocasiones. Control absoluto frente a la élite argentina. Ni siquiera necesitó jugar los 120 minutos. Con España apretando en la prórroga, fue sustituido en el minuto 99 por Martín Zubimendi. Y para entonces, Argentina todavía no había podido lograr rematar ni una sola vez. Su trabajo estaba hecho. Ferran Torres anotó el gol decisivo. Argentina, desquiciada, sufrió la expulsión de Enzo Fernández. Y cuando sonó el pitazo final, España ganaba 1-0 y se proclamaba campeona del mundo por segunda vez en su historia tras el tiempo extra. Y entonces llegó el momento que le dio sentido a todo. El Balón de Oro al mejor jugador de todo el torneo fue para Rodri. Se lo ganó a Lionel Messi. Se convirtió en el 11º futbolista de la historia en conquistar este galardón. Un mediocentro defensivo que no marcó un solo gol en toda la competición fue nombrado el mejor jugador de una Copa del Mundo, porque su distribución, su control y su dominio de la posesión son los cimientos sobre los que se sostiene el juego de España. Después habló sobre el duro camino que lo llevó hasta allí. Dijo que nunca esperó algo así, que le encantaría que las nuevas generaciones vieran que es posible, que un jugador que toca el cielo y cae al infierno
también es capaz de levantarse, que es una lección de superación y que siempre hay que creer. Tras haber ganado el Balón de Oro en 2024, el Balón de Oro del Mundial certificó su regreso a la cúspide del fútbol mundial, menos de 2 años después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla. Después de pasar por eso, volver a tener el nivel que alcanzó es una conversación superior. A la mayoría de los cracks se les mide por los goles, a Rodri se le mide por todo lo demás. Las intercepciones, el tempo, los pases que nadie nota, el engranaje que hace que un equipo entero sea imparable, impenetrable e insaciable. Es el pivote que dicta el ritmo, protege la saga y casi nunca pierde una pelota. No marca los goles que se vuelven virales. Él los hace posibles y se asegura de que el rival nunca pueda responder. Por eso su lesión fue tan devastadora. Cuando el City lo perdió, no solo perdió un gran futbolista, perdió su brújula y se vino abajo. Cuando España lo tiene, se vuelve prácticamente invencible. En una final del Mundial donde el rival no fue capaz de tirar a puerta ni una sola vez, ese trabajo invisible lo fue todo. Pero veamos lo que hizo Rodri entre 2024 y 2026. Ganó el Balón de Oro, luego una lesión que amenazó su carrera, y 18 meses entrando y saliendo del infierno, cuestionado por todo el mundo, y después regresó, en medio de las dudas sobre el equipo y sobre él mismo. Capitaneó a su país a la conquista de la Copa del Mundo, batió el récord histórico de pases en el torneo y fue elegido el mejor jugador por delante de Lionel Messi. Todo ello por su impacto como futbolista y sin marcar un solo gol. Nunca será el primer nombre que griten los aficionados ocasionales, pero cuando ves a toda la selección argentina incapaz de disparar una sola vez a puerta en un mundial y en una final, entendés lo que es realmente. Rodri es un ave fénix, la llama que se encendió en las cenizas para resurgir como algo aún más grande, el facilitador del control absoluto. Y ahora mismo vuelve a ser el mejor jugador del mundo. Ahora la pregunta es, ¿este Rodri puede volver a ganar el Balón de Oro?